Maestra y compañeros del Instituto Tecnológico de Mérida, carrera Ingeniería en Gestión Empresarial en la materia Legislación Laboral. El equipo conformado por José Álvarez, María Garduza, Ana Juárez, Itzel Martín y Jenny Feruz del grupo 2G2 presentará a continuación el ADA 4.7 titulado Video de Condiciones Generales de Trabajo e Indemnización Constitucional. Jornadas de trabajo. Una de las condiciones generales del trabajo es la jornada de trabajo que se sustenta en los artículos 58, 59, 60, 64, 65, 66 y 67, así como sus diferentes cláusulas para establecer de manera general la duración de las jornadas de trabajo, que son establecidas por el patrón y el empleado, la prolongación de las jornadas, tanto la diurna como la nocturna, y la retribución de estas según aquella prolongación. Como ejemplo, que las jornadas diurnas sean equivalentes a 8 horas, pero deban de comprender entre un horario de 6 a las 20 horas del día. Días de descanso. La indemnización constitucional también incluye los días de descanso como parte de los conceptos de los que se hace acreedor cualquier trabajador de una empresa. Está regulado por los artículos del 69 al 74, así como sus distintas cláusulas de manera general. Establece desde el día de descanso que le corresponde al trabajador a la semana y se procura que el descanso semanal sea el domingo y con goce de sueldo, así como establecer los días de descanso obligatorios debido a conmemoraciones y así como los casos en donde el salario que deba percibirse por trabajar en aquellos días sea el doble. De igual manera, es una retribución por el cual se percibe la indemnización de un trabajador. Se trata de una gratificación que se da a los trabajadores en el mes de diciembre. El artículo 87 respalda que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse en una fecha estimada, cumpliendo el caso de trabajar el tiempo suficiente para recibirlo de manera completa o una parcialidad del mismo. Tiempo extraordinario. El artículo 66 establece que la máxima duración que se puede ser solicitado dicho tiempo, es decir, tiempo que sobrepase lo establecido en la jornada laboral, como un máximo de 3 horas por 3 días de la semana, es decir, que no se puede exceder de estos tiempos parciales establecidos. Vacaciones. Otro de los aspectos de indemnización son las vacaciones. En los artículos 76, 77 y 78 se establecen las condiciones bajo las cuales los trabajadores se hacen acreedores a recibir vacaciones. De igual manera, los días correspondientes y la condición bajo la cual estos días pueden incrementar según el paso del tiempo. El salario es la retribución que se debe pagar al trabajador por el patrón tras la realización de su trabajo dentro de la misma organización. Los artículos del 82 al 89 correspondientes a la Ley Federal del Trabajo establecen de manera general las condiciones bajo las cuales el salario es repartido o definido por los puestos correspondientes, así como de qué conceptos lo integran, ya sean primas, comisiones, prestaciones y pagos en efectivo. Además, se fija en consideración a la cantidad y calidad de trabajo y siempre en apego a la ley. Asimismo, se establecen los plazos en el pago del salario y las indemnizaciones correspondientes de acuerdo con el trabajo realizado, ya sea por unidad de obra y en general. Salario mínimo. Otro aspecto de indemnización es el salario mínimo, establecido en los artículos 90, 91 y 92. Estos, de manera general, definen lo que es el salario mínimo como la cantidad mínima por la prestación de servicios que recibe un trabajador y establece cuáles son sus áreas geográficas de aplicación, así como los perciben aquellos trabajadores de acuerdo a la misma. Un ejemplo es como en caso de despido, el trabajador es liquidado con la percepción de su salario mínimo por el resto de las condiciones de indemnización, pero siempre considerando que se trata del mínimo salario. Normas protectoras y privilegios del salario. Estas normas son derivadas del aspecto del salario mínimo y por los artículos 98, 99, 100 y 101 establecen normas por las cuales se sustenta y protege el privilegio al goce del salario mínimo, sosteniendo que se trata de un derecho innegable y que cualquier medida que lo desvirtúe será nula, pues es un derecho irrenunciable. Además, establece cómo deberá pagarse según sea la moneda y el medio, sea en una cuenta bancaria, tarjeta de débito, y siempre y cuando el trabajador tenga información detallada de los conceptos y deducciones del mismo pago que le corresponde,
además de todas las condiciones que debe incluir el mismo. Es decir, todos los trabajadores, cuando dejan de ser parte de una empresa o son despedidos, existen normas que protegen el salario y hacen que se respeten y cumplan en todo momento. Participación de los trabajadores en las utilidades. En los artículos del 117 al 126, así como en sus cláusulas correspondientes, establece la participación de los trabajadores en las utilidades, mencionando de manera general que los trabajadores participan en aquellas utilidades conforme con el porcentaje que la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas define estos basándose en estudios para conocer las condiciones generales de la economía nacional, donde se consulta la rentabilidad de los organismos correspondientes. Se estipula bajo qué norma se ajustan los trabajadores para formular objeciones ante la declaración correspondiente a su participación en las utilidades. Se establece fecha respecto a la cual se debe efectuar y el método de reparto. Asimismo, la determinación de la participación de cada trabajador con sus respectivas normas y exceptúa la obligación a las empresas de nueva creación. Capacitación y adiestramiento. Una de las condiciones generales de trabajo es aquella que favorece o propicia las mismas condiciones de adiestramiento que le deben ser brindadas al trabajador por su patrón cuando ingresa a una instancia para trabajar. De acuerdo a los artículos 153 A, B, C, D, E, F, G y H, así como sus diferentes cláusulas que derivan de los mismos, establece de manera general el derecho que les corresponde a los trabajadores de recibir adiestramiento que los coloque en un nivel de preparación adecuado para el puesto al que deseen ingresar, así como para mejorar. Se establecen las obligaciones de los asistentes, las disposiciones bajo las cuales se deben regir los patrones y las instancias bajo las cuales se atribuyen las mismas. Como ejemplo, en caso de entrar a trabajar en una empresa donde se manejen máquinas actualizadas, a los empleados nuevos se les debe proporcionar un curso sobre los mismos instrumentos de trabajo, todo con la intención de colocarlo en el mismo nivel que el resto de los trabajadores experimentados. Y el empleador será quien decida si se realiza el curso dentro de la misma empresa o por particulares en un horario de jornada laboral o no. Derecho de preferencia, antigüedad y ascenso. Artículo 154. Los patrones están obligados a preferir en igualdad de circunstancia a los trabajadores mexicanos con respecto de quienes no lo sean, a quienes les haya servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no hayan tenido ninguna fuente de ingreso económico, tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto a los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si existe un contrato colectivo y este contiene la cláusula de admisión y la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación, se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Se entiende por sindicato a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Se explica también en los artículos del 155 al 162. Trabajo de las mujeres y trabajo de los menores. De los artículos 164 al 170 establecen cómo debe ser el trabajo de las mujeres. De manera general, delimitan que las mujeres deben disfrutar de los mismos derechos, así como poseen las mismas obligaciones que los hombres, pero es específica en función de la protección de ciertas necesidades que tienen las mujeres, en específico la protección de la maternidad, estableciéndose así las condiciones durante el periodo de embarazo. Se establece un descanso de cierto tiempo referentes al parto, que deben ser 6 semanas antes y después del embarazo, que son 42 días y serían 3 meses en total. Sobre el trabajo de los menores, establece que queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo, así como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Además de establecer como edades a los mayores de 15 y menores de 18 años, como menores que tras el acreditar su aptitud para el trabajo y sometimiento a exámenes médicos, pueden ser aptos para un puesto de trabajo. Sin embargo, también prohíbe su utilización del trabajo para
sobre los menores que establece que quedan a sujeto de vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo, así como la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social. Para que todos les vamos a explicar un ejemplo. Laura trabajaba para el grupo FEMSA desde hace 6 años, ganaba 7,200 pesos quincenales y el 1 de abril la despiden. No disfrutó vacaciones ni aguinaldo. ¿Cuál es su indemnización constitucional completa y cuánto le debe pagar su patrón? Vamos a empezar con el primer concepto, que es indemnización constitucional. Son 90 días, que son 3 meses, por el salario diario, que son 480. En total son 43,200. En el concepto 2 está la antigüedad, que son 12 días por el número de años trabajados, que son 6 años, por su salario diario, 480. En total serían 34,560. En el concepto 3 está la parte proporcional de la antigüedad, que es 1,66 por el número de meses trabajados, que son 3 meses, por el salario diario de 480. En total serían 2,390,4. En el concepto 4, las vacaciones, en este caso se ven en los años trabajados, según los días que le toquen. En este caso son 14 días y se multiplica por el salario diario, que son 480 pesos, y en total serían 6,720. En el concepto 5, la prima vacacional se calcula multiplicando el 25% del número de días de vacaciones, que son por 14 días, por el salario diario, y nos da un total de 1,680. En el concepto 6 es la parte proporcional de vacaciones, que es 1,33 por los meses trabajados, que son 3 meses, por el salario diario, que son los 480, y él da un total de 1,915,2. En el concepto 7 es la parte proporcional de aguinaldo y se calcula multiplicando 1,25 por el número de meses trabajados, que son 3, por el salario diario, que son 480. Da un total de 1,800 y la indemnización constitucional completa que debe recibir Laura es de 92,265,6. Y eso es todo, gracias.